Muy buenas noches, bienvenido a Marketing World. Esta noche tenemos como invitado a Luis Castaños, maestro ronero, hombre de marketing de una gran experiencia. Ya ustedes en una ocasión conocieron su expertise en el mundo de los rones dominicanos y hoy vamos a hablar de la industria del ron dominicano a nivel internacional. Cómo está posicionado nuestro ron, del listado de los 10 rones más importantes del mundo. República Dominicana está ocupando el segundo lugar y el tercer lugar, pero la sorpresa es que también casi el 50% de esos rones que aparecen como los primeros rones del mundo, algunos de ellos, si no son producidos aquí, tienen materia prima de la República Dominicana. He invitado a Nelson García Mella, que siempre me acompaña en este tipo de entrevistas, y precisamente los tres vamos a conversar abiertamente sobre este tema tan apasionante, tan importante para el comercio internacional de nuestro país, pero sobre todo para un producto que es el orgullo de la República Dominicana, el ron dominicano. Después de estos mensajes, venimos con nuestros invitados. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Somos tierra, agua, aire. Somos parte de la naturaleza y cuando usamos Propagás estrechamos nuestro vínculo con el medio ambiente porque conocemos el valor de la energía limpia, ecológica y amigable con nuestro entorno. Así, cada día que usamos Propagás, lo hacemos con la certeza de que cuidamos el gran tesoro que es la vida. Propagás, energía limpia para todos. Ya estamos con nuestros invitados y me acompaña a mi derecha está Luis Castaños, mercadólogo de muchos años. Bueno, él es un amigo joven, no puedo decir que es un viejo amigo, es un amigo joven, pues yo soy joven, igual que él. Y también maestro ronero internacional por demás, responsable de una buena cantidad de fórmulas de rones que se elaboran en la República Dominicana. Luis, muchos de ellos que no son para la República Dominicana precisamente su consumo, sino para el exterior. Bueno, nosotros tenemos aquí una producción para exportación. Está con nosotros mi socio, amigo, compañero y, bueno, codueño de este programa, Nelson García Mella. Y vamos a hablar sobre la industria del ron a nivel internacional. Luis, yo estaba revisando un ranking de los 10 mejores rones del mundo, de los cuales nosotros producimos casi la mitad. Sí. Pero
el número 1 me llamó la atención porque yo no lo conocía. Sí. Ahora no retengo su nombre porque es un ron aparentemente, ¿En qué país lo hacen? parece que es en las islas. Pero sí me llamó la atención que Brugal es el número 2 y luego viene Barceló. O sea, el dato viene, y yo lo tengo por aquí, me van a perdonar que no acostumbro a auxiliarme del celular, pero el número 1 es Areucas Ron Miel Guanche. Ese es un ron español, Español. de donde Colón encontró la caña cuando descubrió esto aquí. Canarias. No, Islas Canarias, no. la caña estaba ya, pero él vino y cuando él vio que eran islas, lo que encontró por aquí, tropicales, Ajá, entonces cuando volvió, que hizo la primera crónica, ajá. entonces cuando en el segundo viaje paró en las Baleares y paró en Canarias y trajo la caña y empezó a sembrarla. Ok, Porque la caña originaria de la India ok. y la encontró el navegante italiano Marco Polo cuando fue a la India. Y Ok. Marco Polo es que cuando lo probó, en su crónica, yo leí allá en Italia, que cuando él mordió un pedazo de caña, dijo, he probado un fruto largo como un pedúnculo, cuyo néctar parece jugo de los dioses. Uepa, Porque estaba por primera vez en el siglo X, en el 900 siglo- y pico, Wow, cuando él fue a la 900. India. Entonces él aprovechó y cortó caña, que preguntó cómo se hacía, y cuando volvió a Europa, entonces la sembró en las islas de la provincia de Hispania en esa época del Imperio Romano, Claro. y las otras en las islas italianas. Ok. Y Y, de ahí arrancó la cosa. sí, yo voy a dejar Entonces, que 500 años después, Cristóbal Colón viene y entonces la trae para acá. Y por ahí sigue la cosa. y aquí se ha seguido produciendo ron Claro, por un claro, tubo de siete claro. llaves, pero yo buscando, por ejemplo, el país que más consumía ron del mundo era Cuba, hasta el año 2013. Pero a partir del 2015, Estados Unidos, y en especial la Florida, que es el estado donde más ron se consume, hay 4 estados en Estados Unidos que son por excelencia los consumidores de ron Sí, más pero importantes. ¿qué cantidad consumen? Eran 8, creo que 8 litros por persona al año. No, pero aquí hay que hablar de millones de cajas, Ah, bueno, porque esa es la ya, estadística. lo que pasa es que tú estás conectado. Y ya, cuando tú me hablas de eso, me recuerda los productores de ron de aquí, me recuerda a don Pedro Justo Carrión, que fue mi primer cliente cuando yo tenía 18 años. Y viví una experiencia enorme. Yo entraba a la bodega y desde que uno entraba al pasillo de la oficina, el olor Sí, que, claro. bueno, tú estuviste manejando Pedro Justo Carrión Claro que sí, muchos en años. San sí, Pedro de Macorís. ¿Tú sí. te acuerdas que cuando uno entraba a un pasillo donde estaba la oficina del y a la izquierda me parece que estaba el laboratorio donde estaba Marcelo Carrión, que era Sí, estaba el laboratorio. el maestro. Y después, más allá, estaban todos los toneles de la fábrica. Todos los toneles, pues ellos tenían su propia Y en la otra estaba la bodega de envejecimiento, de la Independencia. Exactamente. Lo que sí es Sí. interesante es entender que en los norteamericanos, Ajá. antes de producir el whisky, produjeron ron y esa era la bebida De allí, los norteamericanos. de los norteamericanos. Antes del bourbon Antes y de todo. toda esa vaina. Sí, No me señor. digas. Wow, qué interesante. Esa era la bebida. La primera destilería se puso en Staten Island. Wow. Fue la primera. En Nueva York. Ajá. El estado de Nueva York. Exactamente. Estás bien. Y de ahí comenzaron a hacer fermentaciones con diferentes cosas y poco gradualmente cayó el consumo del ron producido allá Sí. por ellos. Y hasta hasta ahora, que se ha vuelto a introducir el ron, digamos, ya Sí, porque el ron creció más en Estados Unidos cuando sí,
cuando triunfa la Revolución Cubana y Así es. Correcto. ellos, lo que hoy es Cuba Ron, era todo lo de Bacardí. Todo Bacardí. Todo Bacardí. Entonces ellos se fueron a Puerto Rico y entonces ahí pues empezaron en Puerto Rico y después se fueron al continente y toda la Florida entera está sembrada de caña. ¿Sigue siendo Bacardí el mayor productor de ron? No, ya no, Ya no. Porque Bacardí hace muchos años que compró otras corporaciones Ajá. y entonces ellos se trazaron como misión corporativa ser la compañía de destilado más grande del mundo. Entonces compraron el Vodka Grey Goose, compraron muchas otras marcas importantes y hoy son un Monstruo. consorcio Sí. muy grande. Ok. El mayor productor de ron del mundo está en una antigua colonia española, en Filipinas. Ajá, ¿cómo se llama? Filipinas, la marca es Tanduay. Solo en Filipinas, el consumo de ron Tanduay son 34 millones de cajas Wow. Bueno, anuales. con él se bañan también. Oye, sí. No, y hay que bañarse porque para consumir 34 millones de cajas. Pero ellos son 100 millones de personas Sí, sí. Sí. en Filipinas. Aquí somos 11 millones y nos vemos 7 millones de cajas. Si tú lo multiplicas por 9, nosotros, el Bebemos consumo más. per cápita son casi 70 millones de cajas. Sí. Entre nosotros y los turistas que vienen aquí. Y eso que aquí nada más no solo se bebe ron. No, Aquí pero que se bebe de todo. No, aquí, por el clima nuestro, la bebida alcohólica de mayor consumo es la cerveza. Ajá. Después está el ron como el principal destilado. Y luego, Después hay vinos, hay licores, hay vodka, whisky. Pero cuando aquí vendemos en el mercado actual, ya que después que se cerraron las compañías que hacían la venta por la izquierda, pues el mercado legal duró 30 años en 5 millones de cajas y el país creciendo. wow. Y entonces todos aquellos escándalos que hubo fue que compañías que se dedicaron a vender el producto fuera sin De las impuestos, regulaciones, ¿no? de las regulaciones, entonces ahí ese mercado llegó a 2 millones de cajas. Hoy en día ya está regulado, son 7 millones de cajas. Ok. El whisky nunca ha pasado de 1 millón de cajas aquí, por lo caro que es. Claro. Porque es importado y los escoceses lo venden caro. Y el producto hecho aquí, para llamarse whisky, tenía que traer la malta de Escocia, que es el Macallan de vinícola. El Macallan de vinícola, claro. ¿Es whisky escocés? Una parte de la fórmula y el otro era Son mezclas. los alcoholes de grano que ellos compraban y lo terminado como Agmis, que fue el nombre que le pusieron en otros productos, los escoceses, cuando se llegó al acuerdo, porque todas las islas del Caribe que producían caña ron. Entonces, el alcohol de caña, cuando se pone en tercera columna, que puede llegar hasta 97% de pureza, es un producto para hacer bebidas no envejecidas o de poco envejecimiento. Ok. Entonces, lo que se hace es ginebra, vodka, porque tú no ves los rones que llaman agricol, los rones de alambique. El alambique lo más que deja 80% de alcohol, pero tiene un gusto el producto. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que sucede. Después viene de columnas múltiples. Aquí nosotros el que más nos gusta es el de segunda columna, 95%. Porque ya la tercera columna, 96%, ya le quita una serie de congenéricos en la destilación, que el producto cuando se envejece tira más a un sabor de esas bebidas tipo whisky, ¿entiendes? Vodka, por ejemplo, y ginebra. El todo incluido, ¿qué ha representado para la industria del ron? El todo incluido normalmente es blanco y dorado, es producto de un año. De un año. Ellos compran ya porque el turismo fue subiendo de categoría y ya viene gente clase media, clase alta. Claro. Entonces ya ellos compran, tienen alguna que botellita, pero solamente para los que tienen los anillitos VIP. Ajá. ¿Tú ves? Entonces, pues ahí ya para 11 millones y medio de turistas que nos visitan, ya en todos los bares tienen los rones premium, pero los rones premium solamente son para el grupo VIP por el costo que tienen. Por el costo. Los otros lo que van es a beber blanco y dorado. Cuba libre. Cuba libre. Tragos mezclados. O vamos a llamarle la mentirita, tú ves. Ah, sí. La mentirita. Porque ha habido real efectivamente una
no solamente proliferación de marcas, de las marcas tradicionales, por llamarle así, Sí. los Brugales, los Bermúdez, los Barceló, pero hay sopotoscientas marcas de ron premium que se han lanzado al mercado. Sí. Pero ninguna de esa gente tiene destilería propia, compran el alcohol o lo importan. No, compran el alcohol aquí porque la destilería de Barcelona y la destilería Brugal pues se mantienen con un volumen muy importante, un volumen grande. Entonces ellos para mantener, porque ya se está en el proceso de la denominación de origen del país, entonces lo que hacen que a los pequeños productores que tienen licencia para Procesar, fabricar envejecer. y para envejecer, o sea, porque aquí hay dos licencias, la destilería para producir el alcohol y la licorería para envejecerlo y fabricar ron. Son dos licencias diferentes. ¿Quiénes tienen licencias para envejecer alcohol aquí en el país? Todo lo que tiene una destilería, y hay otras licorerías pequeñas que lo que tienen es licencia de licorería porque no tienen destilería. Y no envejecen. Claro que sí, para Siempre. tener licencia de licorería tienen que tener un envejecimiento. Ok. Eso es obligatorio. Sí. Ok. ¿Por qué hay tan pocas destilerías? ¿Cuesta tanto? ¿Hay que invertir tanto dinero en tener una destilería Una propia? destilería de 30.000 litros cuesta casi $20 millones. Ok. Ok, entiendo. Porque es una infraestructura. No, yo me iba por ahí, yo imaginé, tiene que ser una inversión importante porque veo que a lo largo de todos estos años solamente era Bermúdez, Barceló y Brugal. Y Brugal, sí. Eran 3 destilerías. Sí, Y que de había. 3 quedan 2, según tú nos explicabas fuera de cámara. De 3 quedan 2 destilerías. Sí, no, había una tercera en la antigua de Barceló, que la que tenían ellos allá en En San Pedro. San Pedro. Ujú. Esa fue comprada por unos suecos y unos dominicanos aquí, y la tenían operativa, y estaba la destilería de la Isabela, allá arriba, ahí en el Río Sama. En el Río Sama, En el Río Isabela, sí, en el Río Isabela, ahí por ahí, más para allá del cementerio. Ajá. Y entonces, pues, la antigua de Siboney, que la compró y la habilitó. Entonces, después se dedicaron a la venta fuera de libros. Y están cerradas. Y entonces tuvieron que venderla y fueron subastadas. Wow. Sí, Vamos a una sí. pausa, Luis. Yo quiero al regresar la marca Siboney, caray, que fue relanzada hace relativamente poco tiempo. Sí. Y se crearon muchas expectativas. No, él se mantiene. Él se mantiene como Foncito ron premium. Cochón se mantiene haciendo la fabricación. Llegó a un acuerdo con el grupo United. Barceló. Con Barceló. Que lo fabrica los españoles. ¿Y quién lo de distribuye? Barceló. No es United Brands. Sí, por eso es distribución, pero Es distribución. el asunto es quién La lo va a fabricar. producción, exacto. Entonces, pues le dieron esa oportunidad para que volviera la marca y una generación muy buena de la familia Sí. Cochón Calvo con los españoles Sí. y Foncito está viviendo de eso Alfonso, tranquilo. ¿no? Alfonso, un Sí, gran empresario y una No, y un gran y amigo, una persona tiene una cualidad de que se mueve como se como un arenque en agua dulce cuando lo están se cazando. mueve más rápido que la flecha del indio. Exactamente, la fecha del himno. Así es. Volvemos en breve con esta interesante conversación. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho Amor, qué buen día tuve hoy.
tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Somos tierra, agua, aire. Somos parte de la naturaleza y cuando usamos Propagás estrechamos nuestro vínculo con el medio ambiente porque conocemos el valor de la energía limpia, ecológica y amigable con nuestro entorno. Así, cada día que usamos Propagás, lo hacemos con la certeza de que cuidamos el gran tesoro que es la vida. Propagás, energía limpia para todos. Luis, ¿cuál es la situación del ron dominicano hoy día? Se habla poco de... Se ven grandes titulares a nivel internacional de la presencia del ron. Europa es el continente donde más ron se consume, a pesar de que Asia tiene un consumo apreciable, no solamente por la población, pero el consumo per cápita de Europa es apreciable. Pero, ¿cómo está internacionalmente el ron dominicano de cara a todo el desarrollo del comercio internacional, todas las facilidades que hay, los acuerdos, por un lado el DERCAFTA con Estados Unidos, por otro lado el acuerdo con la Unión Europea? ¿Y entiendes tú que se le está sacando gran provecho a ese producto? Que yo veo, por ejemplo, el cigarro dominicano ha crecido de una forma... Yo me acuerdo lo que era el cigarro hace 40, 50 años atrás. Era una industria pequeña, prácticamente una industria... Pero ha habido un boom con el cigarro, en el Sí. sentido de que con la situación de Cuba, entonces el cigarro dominicano se acreditó. Y el Y nicaragüense, el nicaragüense también. Entonces hay una cantidad de cubanos que por situaciones tuvieron que emigrar, se instalaron aquí en República Dominicana y los dominicanos tradicionales de Santiago y esas ciudades pues han logrado desarrollar unos productos extraordinarios. y aprendieron. Sí, sí, sí. Para tu información, está cerca de los 400 millones de dólares la exportación de cigarros. Wow. Sí, sí, son 300 y Wow. pico de millones. 384 Sí, para el 2024. sí, porque ahora mismo ya los países árabes están consumiendo Los cigarros. los cigarros dominicanos y ahí son los ultra premium, porque los jeques lo que les Exactamente. gusta son Sí, los no, caros. que, oye, hay cigarros de todos los precios. De todos los precios, por supuesto, por supuesto. Igual Y que entonces hay, también con la situación de la persecución con la gente de Arturo Fuentes, que es un cigarro emblemático, Oh, se tremendo. mudaron a República Dominicana, porque decían que es el territorio más parecido, sí. y eso le dio un boom al cigarro dominicano. De hecho, nosotros somos el único país de esta región que tiene el clima adecuado. Lo digo porque visité la fábrica, visité la finca, para producir la hoja de tabaco que se llama capa, es decir, la hoja que envuelve, que es la última Sí, sí, envoltura, sí, sí, sí. que cubre la tripa del cigarro. En Bonao, yo no sé si tú sabes que en Bonao llueve todos los días. Sí, 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 claro. Y tú te das cuenta, todo lo que vamos para el Cibao, siempre nos sorprende una lluvia en el camino. Tú que eres de Santiago Sí, sí, así es. y que eres habitué de la carretera Duarte. Bonao tiene un nivel de humedad que no tiene ninguna de las ciudades del país. Ahí se estableció una finca dedicada específicamente a producir la capa del cigarro que Fuente ha destinado para crear un cigarro prácticamente fabricado en su totalidad en la República Dominicana. Porque normalmente Ecuador, Brasil, Camerún, o sea, son los países que producen capa para todos los países productores del mundo de cigarros. Y República Dominicana, que estuvo durante años estudiando
todo esto que yo te explico, de hecho, hay un laboratorio instalado, precisamente va hablando de esto. Y eso es lo que ha permitido también que nosotros vayamos completando la oferta de cigarros. Ahora, ron dominicano, cigarro dominicano, son primos hermanos. Sí, sí. Y hemos participado en eventos juntos. Y cuando se hace la cata, se hace compartida. Exacto. Se hace compartida. Donde le damos la entrada a ellos para que arranquen con el cigarro y después de 2 bocanadas, entonces vengan ahora a confirmar en boca lo que el cigarro les dijo, pero todavía no lo han encontrado porque no pueden tragar humo. No, en serio, en serio, en serio. No, es verdad, es En cierto. serio. Yo soy Entonces, fumador de puro. Ahí ellos empezaron y hay una relación muy estrecha, muy estrecha. Y cuando hay eventos internacionales que hay ron y cigarro, ya la compañía sabe, tú vas, así, allá nos vemos. Allá y se hace una carta compartida y la gente se queda, No se queda. de una pieza. Fácil. Yo he viajado a Las Vegas Sí. a hacer a los shows Yo me acuerdo en alguna a Nueva cata York. que hicimos compartidas así, lo que le decían ya, después que hacían cuando la primera cata de cigarro, después, ahora, entonces ya se le ponía la copa del producto puro. Entonces, ahora vamos a ver el maridaje, ahora por donde absorben la introducción en la copa. Y Yo lo te iba a mojaban un preguntar poco, eso. lo mojaban Te iba a un poco. preguntar eso. Sí, Yo lo entonces, mojo. Yo sí, lo mojo. sí, pero se le enseñó a esa gente A de esa fuera. gente de fuera. Y entonces ellos decían, yo me acuerdo que un español dijo, pero esto es cigarro para masticar. Luis, para formular, por ejemplo, tú que eres maestro ronero, Ujú. para dar y hacer ese maridaje con el tabaco, ¿qué aspectos tú tienes que tomar en cuenta para, por ejemplo, el cigarro dominicano? Yo tengo 30 años fumando puro. No, pero fíjate. Y déjame decirte, no es lo mismo el puro dominicano que el puro nicaragüense. No es lo mismo el puro cubano, el habanero, Sí. que el puro dominicano. O sea, son sabores muy diferentes, Entonces, son hojas de por eso- tabaco muy diferentes. Claro. Y a la hora de, me imagino yo, cuando tú te Lo que sientas... sucede es que el ron es un producto hecho de caña, hecha en República Dominicana. Ok, Entonces, el tabaco crece en el mismo territorio que crece la caña. que crece la caña. Eso es lo que sucede, ¿tú entiendes? Entonces, y hay, y en esos países eso que tú mencionaste, tienen territorios mucho más grandes que el nuestro. Entonces, ellos hacen su producto de una manera y su cigarro, pero nosotros aquí, en estas 2 islas, están los mejores cigarros del mundo. Correcto. Excepto en esta región, porque hay otros lugares en África y en otros países que tienen unos cigarros con un tipo de tabaco que en estos lugares no crece por el asunto climatológico. Ok. Es como la caña. La caña industrial, la de cácara verde que vemos en los batalles tradicionales. Y la otra, la gente le llama la de comer, la gruesa, la más alta, la morada. Ujú. Hay variedades de esas y en cada país que la cultiva, tú la pruebas y sabes diferente porque son suelos diferentes. Sí, claro, claro. Tú ves las dos industrias a nivel internacional uniendo esfuerzos para impulsar, porque es que van de la mano en Sí, muchos pero lo que aspectos. se hace normalmente es que como son agendas tan diferentes, en eventos importantes que van muchos, los grandes jugadores de negocios de bebidas Ujú. y de productos del tabaco, ellos van entonces ahí, coinciden ambos. Pero hay ferias exclusivas solamente de cigarros, y hay ferias exclusivas solamente de rones o de destilados en general. O de destilados, sí. Sí. Muy importante. Yo no sé, Nelson, si tú querías ahondar sobre el aspecto, pero antes de que tú pases a otro tema,
en los últimos años se está produciendo una iniciativa de parte de las industrias de cigarros hechos a mano que han mandado a formular su propio ron. Caso de la Aurora, que tiene su propio ron, que tiene inclusive añadas, es decir, vamos a decir ediciones, que son ediciones especiales de rones super premium. Sí, sí. Lo mismo está sucediendo con Arturo Fuentes. Y yo lo traigo a colación porque muchas de estas cosas es importante que el público televidente conozca que en muchas de estas iniciativas de maridaje con tabaco, con ron, tienen que ver mucho con la misma creatividad de los torcedores, que son las personas que hacen el tabaco, que se sientan en esa mesita tan pequeña y que elaboran con sus manos. No, pero que eso es lo básico. Lo básico de todo es la fabricación de los productos. Y esa gente que tiene esa experiencia, para que no quede un cigarro fofo, sino quede bien apretado. Son gente que tienen la disposición. Es como, por ejemplo, en la fábrica de ron. Tú tienes unos supervisores que son especialistas en ver cuándo el envejecido está en su punto, porque tienen el olfato desarrollado, que en los vapores alcohólicos que hay en la bodega, puede tener 22,000 barricas, ya ellos huelen. Este está ya, porque mire, me pasa claro, porque hay gente que tiene añales en eso. Y se pasan toda una vida. Entonces, y los rones se hacen con mezcla de edades. ¿Cuántas narices hay en la República Dominicana? Aquí no usamos esa terminología. Esos son países como por el que viene del lenguaje del vino, de productos de primera generación, en Portugal, en España, en Francia, en Italia, en los demás países, que los sommeliers, entonces, que tienen unas bodegas muy grandes, de un consumo muy grande. Sí. Entonces, pues ellos entonces ya han hecho eso y tienen sus clasificaciones a los maestros. Aquí es algo más informal, más orgánico. No hay ninguna informalidad. No hay ninguna informalidad. Aquí hay una metodología que hay que aprendérsela. Aquí hay una norma muy rígida, porque acuérdate que es un producto fiscal. Y si uno se descuida, se rebalan, se llevan lo más importante, lo mezclan con cosas hechas por la izquierda y entonces empieza la gente a tener intoxicaciones. Porque el valor, oye, el total de los impuestos de una caja de ron aquí es 150% el valor del precio que le entra a la empresa. 150%. Suponte 500 pesos, el valor del precio de lista, sin impuestos. Los impuestos son 150%, 750 pesos, y el producto llega casi a 1.300 pesos la caja. Cuando el costo realmente son 500. No, el precio de venta, de producirlo y el beneficio de la compañía. Okay. Porque los impuestos son adicionales. Son casi 2 veces. 2 veces el valor. El precio de venta de lista. O sea, sin impuesto vale 100. Con impuesto vale 500. O vale 600. Ya, eso es. Entonces se están llevando esa parte. No es tan alto. No es tan alto. Pero ¿tú conoces algún otro producto? Si vale 100, vale entonces 275. ¿Tú conoces algún otro producto que sea tan grabado como el alcohol? Yo no lo conozco. Aquí yo no lo conozco. No, la verdad que no. Ni producido aquí, no lo conozco. No, ni siquiera el cigarrillo. No. Mira que el cigarrillo... La estructura, mira, nosotros no... La estructura de los impuestos por categoría de productos es diferente y es según los procedimientos en el mundo. Nosotros somos bebida alcohólica y es un sistema muy diferente al otro. No se pueden estar comparando. Pero, por ejemplo, en el whisky... ¿Tributa de esa manera? El whisky, claro que sí. Igual. Y aquí también, el que está hecho aquí tributa con el mismo proceso y pasos que produce el ron dominicano, porque está hecho aquí.
Ok. Y así, todas las bebidas alcohólicas que se hacen aquí, sean fermentadas o destiladas y destiladas envejecidas, pues tienen la misma estructura impositiva. Lo que varía es que en la parte que tiene que ver con el contenido de alcohol, ahí pagan la tasa igual, pero en base al porcentaje que tiene el producto. Sí. Vamos a una pausa y al regresar a propósito de eso, aquí se cambió la ley en determinado momento. Hubo una lucha tremenda entre las cerveceras y las empresas roneras, donde se llegó a establecer la nueva ley que existe y que rige actualmente. No, pero eso hace más de 20 años. Bueno, pero ahí se cambiaron las reglas de juego porque... No se cambiaron, sino que aquí había un sistema, Que era un casi sistema único. típico, Exacto. Casi un sistema solamente dominicano. Exactamente. Pero la Organización Mundial de la Salud, cuando hizo todos los estudios mundiales para tratar de, en el rango de la externalidad negativa de las bebidas alcohólicas, como la tiene también la industria del tabaco por las situaciones, en consumo desenfrenado, cáncer de pulmón, la principal causa es el consumo de tabaco. Sí, el consumo del cigarrillo. El cigarrillo, sí. Entonces, yo digo tabaco como materia prima. Claro, genérica. claro. Entonces, y así está después en la industria del alcohol, todo el proceso, porque todas las frutas que tienen azúcar se pueden convertir en alcohol. Se pueden fermentar. Claro, fermentar y después destilar. Y después destilar. Porque para todos los destilados hay que hacer un vino primero. Okay. O vamos a llamarle fermento porque no es de uva. Sí. Don Pedro usaba un término para eso. Pero bueno, al regresar vamos a seguir hablando sobre este interesante tema. Somos tierra, agua, aire. Somos parte de la naturaleza y cuando usamos Propagás estrechamos nuestro vínculo con el medio ambiente porque conocemos el valor de la energía limpia, ecológica y amigable con nuestro entorno. Así, cada día que usamos Propagás, lo hacemos con la certeza de que cuidamos el gran tesoro que es la vida. Propagás, energía limpia para todos. Luis y Nelson, cuando compro una botella de Brugal aquí, me cuesta 800, 900, Brugal añejo. Sí, pues ponle $13. $13. Esa misma botella, cuando la compro en España, me cuesta 50 euros, mínimo. No, tanto No. tanto no. El lugar añejo anda alrededor de 25 euros. 25 euros. 25 euros en el negocio, en el liquor store. Sí, en el licor. Sí, Porque otra cosa es los restaurantes, lugares claro. que es otra, porque es otro nivel. Los impuestos tienen otro nivel de impuestos allá. ¿Cómo funciona eso, Luis? Porque mucha gente pensará que el ron, igual como se cobran altos impuestos aquí para el consumo local, para exportación, si se cobraran esos impuestos, el producto no llegaría de forma, diríamos, competitiva. Bueno, lo primero es que la Organización Mundial de Aduanas, cuando vino la globalización, lo primero que estableció el principio de prohibición de la doble tributación en los productos que eran gravados. Okay. Entonces, cuando se exporta, las compañías exportan el producto sin impuestos. Sin impuestos. Sin impuestos. Y eso está bajo. Y eso, entonces, lo que pasa es que el producto se hace más caro porque hay que pagar el flete de enviarlo para Europa. Vamos a hablar de Europa porque es el principal mercado, porque en Estados Unidos, por las trabas internas del mercado americano. Qué complejo es el mercado estadounidense para comercializar ron. Sí. Las licencias que hay son pero limitadísimas. Dejemos hacer eso hasta ahí, porque seguimos viendo que ese país es bastante complicado. Vamos a hablar de Europa, nuestra madre patria. Y más ahora con Trump. Ni lo menciones. Oye, ni mencionar la posibilidad de que... Entonces, fíjate, el producto, cuando tú tienes la caja, lo primero es la terminación. Aquí se recicla botella.
tienen toda la licorera, tienen su fábrica de lavar botellas, tienen la tapa de metal, la tapa Pilfer. Ok. Entonces, para ayudar a abaratar el costo, porque una botella nueva tiene que pasar, ¿Cuántas si es veces? para destilado, mínimo 5 veces por la lavadora, para recuperar el costo de inversión de la botella. En caso de botella de doble peso, porque son carbonatadas, para cerveza, para vino espumante, tienen que pasar 8 veces por la lidia porque son más caras, porque es más vidrio, para que no exploten. Y esos empaques, Nelson, no sé si tú estás... Y en el al mercado tanto. del primer mundo, entonces, son botellas con tapa irrellenable, con tapa guala, con tapón de corcho, porque el mercado es Europa, el primer mundo. Entonces, todos los productos que hay allá en bebidas alcohólicas son de altísimo nivel de presentación. Correcto. Estuches, normalmente etiquetas que tienen laminado en papel metálico con tinta de oro. Entonces, Yo veo y eso botellas. cuesta dinero. Claro. Yo veo envases que son más caros que el contenido. Eso dice la gente, pero no es así. No, Nelson, lo que pasa es que No son, es así. son Lo que envases- pasa son envases- botellas más caras Sí. que las tradicionales, Sí. pero las fábricas de botellas están especializadas. Por ejemplo, especializadas. ese... Y eso se hace en unas líneas de producción especiales por la forma de la botella que van en pequeñas cantidades, por eso son más caras. Porque las otras son millones de botellas. Sí, por ejemplo, el XB. Esa botella es cara. Esa parte, El reuso de esa botella que lógicamente tiene que volver en algún momento pero a la fábrica. mira, ya el mundo está muy avanzado. Cuando tú tienes tu molde propio, la botella viene grabada, ya la línea corre. Entonces tú tienes que hacer la inversión del molde para que salga tu nombre en la botella Ok, y el logotipo. eso cuesta un dinero. ¿Eh? Bueno, pero es exclusivo tuyo. Sí, claro. Sí, bueno, Pero las identidad. falsificaciones en botellas genéricas, cualquiera falsifica. Yo Pero las diría otras que está penalizado. Y los botelleros que hacían eso cayeron presos la mayoría y lo cerraron. Claro. Porque estaban vendiéndole a los falsificadores las botellas grabadas, que por propiedad intelectual es propiedad única del dueño. Sí, es que es la identidad de marca, es decir, la botella, en el caso, por ejemplo, de las bebidas espirituosas, en específico el ron, lo que tú compras es el empaque, cuando tú vas y ves, y tienes la seguridad de que el contenido está, por supuesto, apoyado por eso que tú viste, comprobaste y finalmente te llevaste. El consumidor no es un experto químico para evaluar si tiene más alcohol, si está más diluido. Pero espérate. Pero el paladar... Pero vamos a hacer una pausa ahí. La gente siempre habla de eso en la cata, aquí, afuera, en donde quiera que sea. Ajá. No, digo, un momentico. No tengan miedo, que nunca, al principio, cuando comenzamos la cata de ron en España, con profesionales, nosotros nunca hemos catado ron. Digo, sommelier graduado, famosos allá. Digo, esto es un destilado que tiene un sabor diferente porque la materia prima es la caña de azúcar. Esto está hecho igual como ustedes hacen el brandy aquí, pero el brandy se hace del jugo de uva que no se embotella, se destila, se envejece, y entonces se le llama brandy. Pero no se puede llamar coñac porque no está hecho no en la el pueblo región, de coñac, no es la exacto. denominación de origen. Bueno, México tiene una producción de brandy. Bueno, en México el brandy se mezcla con Coca-Cola, se mezcla con... Sí, hacen todas esas cosas. Bueno, tú lo sabes, Nelson, Sí, porque tú es viviste así. muchos años allá. Y parece mentira que el consumo de brandy de allá, por supuesto, el tequila es la bebida nacional, pero el brandy, la primera vez que llegué Lo que muy pasa es que jovencito, quien lo fabrica es una Pedro multinacional Domecq. poderosa. Sí, Es Pedro una Domecq. multinacional poderosa. Sí, lo han metido. Pero sí es interesante porque ahí se mezclan el hambre con las ganas con la gana de comer. ¿Tú oyes? Ajá. Evidentemente, la etiqueta te transmite una serie de valores que te incitan a ti a hacer la prueba. Correcto. ¿Ok?
Pero lo único que a ti te da cierta seguridad es la marca, el fabricante. El fabricante. ¿Quién es el fabricante? Yo he visto, y de hecho hay en el mercado ahora, porque de hecho, quizás lo que voy a decir es una blasfemia, pero es la realidad. Quienes nos pusieron la pila a nosotros con el tema de mercadear localmente los rones premium fueron los Botrán de Guatemala con el Zacapa. Sí, el Zacapa. El Zacapa fue el primer ron premium que se vendió como tal, ¿no? Y No, fue... y como si fuera un whisky. Exacto, bueno, casi hasta tan caro como, hasta más caro. Mira, lo que pasa es que como ellos, es un mercado que se desarrolló mucho más rápido, y esa familia por allá desarrolló las cosas y empezaron a darse cuenta que ellos podían hacer productos. Aquí era todo muy limitado. Desde que comenzaron las exportaciones para Europa, se transformó la industria del ron dominicano. Total. Con productos de altísima calidad. Total. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando Brugal cumplió 100 años? El Brugal Siglo de Oro. Sí. Botellas de cerámica traídas Sí. de Francia. De Cerámica. Y de porcelana. Oh, sí. Oye, y tapón de corcho, y aquello era, y el Corte Inglés la compraba todas. Yo tengo guardada Todas. Siglo de Oro Todas. de esa. En España, cuando explotó España, para conseguir Brugal Siglo de Oro, era en el Corte Inglés, que tenía la exclusividad. 120 euros una botella. Huepa, Y de eso hace 25 años. Sí. huepa. Oye, Pero en el mercado local no se veía. Entonces, digamos que por lo menos yo, Sí. identifiqué el primer ron premium fue Zacapa. Sí. Y lo hicieron extraordinariamente bien, porque Muy bien. tiene un corte artesanal con una cosa como de guano arriba, un ribete. yo tenía- diría que esa capa entró a la categoría de ultra premium, Sí. porque como producto lo vistieron como un coñac especial, Sí. como un brandy ultra viejo, sacado de un escondite. Sí, era Porque algo. rones premium y ultra premium en el Gran Caribe hay muchos muy buenos, pero no tenían, vestían traje normal, pero ellos dijeron, vamos a ponerle smoking. Chacabana. Exactamente, Sí, sacaban. de- Entonces de ellos smoking. sacaron el primer De ron smoking. con smoking. Mm, ¿Me entiendes? sí, Y pero O además, sea que estaban siempre de boda, sí. y vendieron una historia por de supuesto. que la destilería estaba en una de las montañas de Guatemala, donde las temperaturas, o sea, el clima templado, le garantizaba destilar. Pero yo le Pero al dije a revés. mi amiga la querida Lorena, en las reuniones Yo que teníamos creo técnicamente, que era- le dije, hermana, ese tip de marketing está muy bueno. Pues sabes, hermano, que hay que vender. Ay, que Sí, claro. Pero la verdad, Lorena. la verdad, sí, la verdad que, óyeme, a esa altura, la evaporación, a esa altura, dificulta el envejecimiento. Eso es un Claro. tipo de Yo me marketing. imagino La que bodega de ellos se está a nivel frena. de la tierra. Sí, Claro. se frena. ¿Entiendes? El ron en el Gran Caribe es tan exitoso por el clima. Claro. El doctor Ian Sanders, un científico escocés, que estaba haciendo la equivalencia del whisky escocés con la industria de ron del Caribe. Comenzó con el Caribe inglés, después holandés y después fue al Gran Caribe español. Y a mí me tocó recibirlo, estando allá en Pedro Justo Carrión, en San Pedro de Macorís. Y cuando él, digo, como yo soy el último, usted tiene ya la equivalencia del envejecimiento, Escocia versus las islas del Caribe. Dice, mira, la ecuación me da y nada más falta tú. Y lo que yo estoy viendo aquí en esta compañía, cuando yo vi esos toneles Wow. de 10,000 litros, Wow. full, Uf. me dijo. Y cuando yo le di a probar, me dijo, ¿pero y qué es esto? Para tener un whisky así necesita mínimo 25 años en Escocia. No, pero es que lo que don Pedro Justo Carrión tenía. Entonces, yo le dije a él, doctor, ¿cuál es la equivalencia? Dice, mira, la ley en Escocia establece un máximo de evaporación de 2% anual por el clima, que es muy frío. Ujú. ¿Cuántos aquí? Digo, en República Dominicana, aquí, pues nosotros, el primer año el gobierno acepta, la ley acepta un 12%. De segundo al sexto, un 6% anual. Y a partir del séptimo año, ya el producto muy denso.
Dice, por eso es la calidad que ustedes tienen aquí. Digo, claro. El ron de primer año, en cuanto a textura en boca, el blanco y el dorado de aquí, que se hace normalmente con un año, y al dorado le ponen un poquito de 2, un poquito de 3, dependiendo de la fórmula de cada quien. Estamos hablando que para llegar a esa complejidad necesitaban 6 años en Escocia y aquí lo hacemos en un año. En un año. En un año. Wow. Entonces, y después, los siguientes años, es un 6%, que es 3 años más. Cuando tú sumas los primeros 6 años, 12, y 5 por 6, 30, es como si fuera un producto de 42 años allá. Por eso es que hemos... y este clima, y el clima más, vamos a decir, poderoso, embriagante para hacer cosas diferentes, es aquí. Acuérdate que el sistema de cordillera más importante de todas las islas del Caribe está en República Dominicana. La central, la oriental. Que cruza y sigue en la isla de Cuba, inclusive. O sea, claro. Cuando va por ahí, por lo que es Cahuaitiano, baja y sale allá en Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba. Sí, claro que sí. Luis, déjame hacerte una pregunta. De la producción total de ron dominicano, ¿qué porcentaje tú estimas que se exporta? ¿30, 35? Mira, con el mercado europeo, que es alrededor de, con todo y la crisis que hubo de la pandemia, ya se está recuperando, debe estar en 1.700.000 cajas. España solamente, que es el principal, los otros son cajitas. Estados Unidos nunca ha comenzado por el asunto de que nos obligan a embotellarlo a 40% y tienen una serie de barreras internas que los dominicanos se encuentran que no, ya permitieron que se venda al grado de aquí, porque pusimos una denuncia en la Organización Mundial de Aduanas, en la Organización Mundial de Comercio, y ellos entendieron que sí, que tenían que abrirse. Si no le poníamos, no, que la gente se quejaba, que picaba, le decían, porque nos obligaban a embotellarlo a 40% como el whisky bourbon. Sí. Lo mismo pasaba con la cerveza. Claro. Hubo que reformularla, presidente, para poder entrar en el mercado americano. Hubo que reformular la cerveza y la gente se la llevaba en las maletas. En la maleta, sí. Porque decía que no era lo mismo la cerveza, presidente, del mercado americano y la de República Dominicana. Claro. Y lo mismo pasaba con el ron. Claro que sí. Y sigue pasando en cierta manera. Porque, sí. Y en la medida que, tú sabes, ha avanzado la Organización Mundial de Comercio, las cosas han ido caminando. Y yo creo que realmente tenemos una gran oportunidad. Y en la medida que las normativas se vayan haciendo adecuadas para que todo el mundo la cumpla y que el productor que esté en el sector sepa que tiene que hacer las cosas en orden, como tienen que ser, porque el gran dinero no está aquí, el gran dinero está allá afuera. Está allá afuera. Porque tú, con una diferencia de un año más en bodega y con una vestimenta, lo vende 3 veces lo que lo puede vender aquí. Y no tiene que pagar impuestos, lo paga tu importador allá. Sí, claro. Bueno, por eso la pregunta. Se nos acabó el tiempo y la verdad yo quiero darle las gracias a Nelson García Mella y a Luis Castaños por esta conversación que hemos tenido, muy edificante, muy escasa en nuestro mercado, a pesar de que nosotros somos un país fabricante de ron. Aquí se habla muy poco. Antes se hablaba más del ron dominicano. Sí. Antes se debatía más todas estas cosas que nosotros estamos conversando. Sí. Pero de un tiempo para acá. Pero todo tiene su tiempo, porque en la medida que se ha ido abriendo en los mercados. Y por ahí hay unos mercados que están creciendo de una manera extraordinaria. Y hay que empezar a enfocarse, porque puede haber un susto. Pero aquí, entre todos los productores actualmente, yo estimo que ya debe haber, si no exacto, cerca de 3/4 de barricas envejeciendo ron en República Dominicana. Wow. Donde el más grande es Brugal y tiene 250,000 de barricas. Barceló tiene como 200,000. Y por ahí los otros, hay otro que tiene 70, tiene 80, otro tiene 40, otro tiene 20, 50. Así, porque ya es algo con identidad, es algo que está en un camino de denominación de origen,
Es algo muy rentable. Sí, Y es un orgullo. sí, es Un orgullo. un orgullo país. Sí, sí, definitivamente. Con sí. las exportaciones del ron, ¿cómo cerraron? ¿Tú tienes algún dato 2023, 2024? Bueno, el principal mercado es Europa, ¿no? Europa, sí, pero España. España es el gran mercado. Que es un mercado que entre todas las marcas ya debe estar llegando a 2.2 millones de cajas de ron premium, de la cual el líder normalmente oscila entre 1.3 y 1.5 millones de cajas. La Fíjate. marca que tiene el liderazgo en el mercado En el español. mercado español. Yo siempre pensé que había una relación directa entre el número de turistas que venían Exacto. Yo y, también. y el gusto del por qué España es el primer mercado. Exacto. Pero fíjate que no, esa es una No, pero una teoría que, bueno, quizás se pueda probar en esa región, Ajá. pero no pasa lo mismo con los norteamericanos, porque la mitad de los turistas que vienen de ahí. Sin embargo, nuestro ron, por las razones que ya explicaba Luis antes, no ha tenido ese gran desarrollo allá. No, y claro, porque es que ellos prueban el ron aquí, al grado de aquí. Sí, y Y, le pica. y Mucho. entonces Bueno, cuando llega ya, le llega al grado de whisky y el sabor de ellos es Cambia. el whisky de ellos. Muy bien. Y el ron americano que también está a ese mismo grado. ¿No entiendes? Sí. Entonces yo creo que la oportunidad está dada. Y en España, los españoles cuando venían y veían, entonces empezó la distribución a hacerse popular. Dicen, joder, pero este es el mismo que yo me bebía en el hotel, porque era el mismo producto. claro. Lo que variaba era la adecuación de la etiqueta de dorso para poner el importador, el código de barra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después lo que estaba adentro era la misma botella, la misma etiqueta, excepto el dorso que hay que poner en relación obligatoria, el estuche que le ponían, porque en el mercado se estila que el producto premium tenga su estuche. Lo que cambiaba era la damisela que acompañaba. Nada más. Pero ya esa es otra cosa, que vamos a dejar que el especialista sea que lo maneje en privado. Eso. Bueno, gracias a ambos por este momento tan especial. Seguimos con más contenido para ustedes. No se vayan de sus pantallas, que todavía no terminamos el programa. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento muy... Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Somos tierra, agua, aire. Somos parte de la naturaleza y cuando usamos Propagás estrechamos nuestro vínculo con el medio ambiente porque conocemos el valor de la energía limpia, ecológica y amigable con nuestro entorno. Así, cada día que usamos Propagás, lo hacemos con la certeza de que cuidamos el gran tesoro que es la vida. Propagás, energía limpia para todos. Hasta aquí ha llegado el contenido que hemos preparado para el día de hoy. Como siempre, espero que sus expectativas estén satisfechas. Las mías están sobrepasadas. Siempre tener a Nelson y a Luis Castaños aquí en el estudio para mí es como estar en compañía de grandes amigos, de colegas, de
personas que igual tienen tantas vivencias, tantas experiencias, que nos ayudan a entender muchas de estas cosas que caracterizan a nuestro país. El ron dominicano es, por mucho, el producto más antiguo que se produce aquí, pero también es nuestro orgullo, como yo decía al inicio de nuestro programa. El ron dominicano goza precisamente de un prestigio a nivel internacional, lo que nos ha permitido lo que se conoce en el argot propio de la industria, la denominación de origen. Es decir, la denominación de origen que la tiene Escocia con su whisky, que la tiene Francia con su champán y así sucesivamente. Bueno, pues el ron dominicano está precisamente a esa altura. Decía Nelson que nuestro ron ya es un whisky, se comercializa como un whisky, se vende como un whisky, se paga internacionalmente como cualquier botella, o mejor dicho, como cualquier bebida sofisticada de primer orden. Nuestro ron es un ron premium y debemos estar orgullosos de esta gran industria que nos caracteriza, nos describe, pero sobre todo nos permite que con nuestras playas podamos complementar esa oferta turística que tiene la República Dominicana y que hace que nuestro país cada vez sea más grande, es decir, reciba más turistas y se vayan igualmente más contentos a sus países de origen. Hasta una próxima entrega, gracias por su sintonía y sigan por favor las redes de nuestro canal y la nuestra propia, bistv.tv, Irving Vargas para Instagram, Twitter o X y LinkedIn.